A ver, ¿con quién puedo hacer una pared? Con el palo, listo, no se diga más. Palo y cabezazo. Hola, hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de amistosos internacionales, por supuesto, con todas las selecciones sudamericanas, porque el día de la fecha tenemos 5 partidos en total que vamos a estar cubriendo acá en la pantalla de Suda, por supuesto. Así que los invito, como siempre, a que se suscriban y activen la campanita para no perderse ninguno de los videos. Y en este caso, el amistoso entre Uruguay y Japón. Para mí, Uruguay a priori tenía el partido amistoso más complicado de todos, de todas las selecciones sudamericanas, excepto Perú, que Perú por supuesto tenía a Alemania, pero bueno, en este caso estamos hablando de los del día de la fecha. Uruguay tenía que bailar con la más fea de todas, podemos decirlo, porque la verdad es que tenés un técnico nuevo que ni siquiera es técnico porque es un interinato, o sea, es un técnico obviamente, pero es un interinato. Estoy hablando de Marcelo Broly, técnico de la Sub-20, que a mí me encanta. Yo siento que Marcelo Broly tranquilamente se podría hacer cargo de la selección uruguaya. No sé qué va a pasar con la federación, qué decisión va a tomar, pero bueno, esa es una de las consignas del día de la fecha, del video del día de hoy. ¿Quién tiene que ser el técnico de Uruguay? Quiero que me lo dejen en los comentarios, todos, quiero que estén comentando ahí. ¿Quién tiene que ser el técnico? ¿Broly está a la altura para ser técnico de la selección uruguaya? Me gustaría saber eso también. ¿Qué opinan los uruguayos en general y también los sudamericanos que se quieran meter en la conversación? Lo pueden hacer dejando su opinión ahí abajo en los comentarios. Pero por supuesto, en este caso, Uruguay el día de la fecha empató 1-1 frente a Japón, un partido que tendría que haber ganado para mí por lo que venía haciendo. Hizo un buen primer tiempo, en el segundo tiempo se fue apagando, se fue quedando y Japón tuvo posibilidades como para empatar el partido, incluso para ganárselo, y le termina empatando el partido cerca del final, o sea, en minuto 75 para que se den una idea. Le manejó mucho más la pelota Japón, Uruguay fue más contundente. De todas maneras, el empate creo yo que fue un resultado más que justo. Así que si les parece, vamos a ver juntos lo que fue el resumen del partido. Antes te voy a invitar a que te suscribas y que actives la campanita. Dicho eso, vamos a arrancar con el resumen del partido. Espera un segundo que me lo voy a poner acá, para que lo podamos disfrutar juntos, y le voy a dar play a lo que fue el resumen del partido. Como bien les dije, Uruguay enfrentando a Japón, primeros minutos. Para quien quiera saber cómo fue la formación, para también ponernos en contexto, el día de la fecha yo siento que Marcelo Broly fue el único técnico uruguayo que supo dónde poner a Valverde. El único técnico uruguayo que hizo rendir a Valverde. Por eso también se me pone la piel de gallina diciendo esto, ¿no? Pero me ilusiono con por qué no que Marcelo Broly pegue el salto y conseguir un técnico de la misma línea que Broly para la Sub-20. Yo entiendo que ustedes me van a decir, no, necesitamos a alguien con experiencia, que tenga títulos en la espalda, bueno. Pero la verdad es que, ¿quién mejor que Broly, que sabe lo que es Uruguay, que sabe lo que es representar a la selección uruguaya y que hace jugar de la manera que hace jugar a la Sub-20? Que en el Sudamericano Sub-20 de hecho quedó segunda por detalles mínimos, pero fue de las mejores del campeonato. Entonces, ¿por qué no ilusionarse con eso? Nada, en este caso es mi opinión, no es una información, es una opinión propia, justamente es algo subjetivo, y por eso me gustaría conocer su opinión, porque además Broly, ¿quién mejor que Broly para conocer lo que son los pibes de Uruguay, para conocer lo que son las inferiores de Uruguay, que al fin y al cabo es lo que necesita hoy Uruguay, apoyarse en las juveniles para poder generar un conjunto de cosas, o sea, una relación entre jerarquía y juventud, y también con los chicos del medio, que son los Valverde, los Bentancur, los Torreira también, porque no sumamos a Torreira. El día de la fecha jugó Uruguay con un equipo alternativo. Porque, por ejemplo, en el arco, bueno, está Roget, que para mí es el arquero titular y va a ser por mucho tiempo. Roget es un arquerazo, estuvimos viendo ahí los mano a mano que atajó muy bien. Después en la zona defensiva tuvimos a Coates y Bueno, que nunca jugaron juntos, si no me equivoco. Bueno del Girona, que está atravesando un buen momento en la Liga Uruguaya, me gusta, la verdad. González por la banda derecha, Olivera por la banda izquierda. Estamos viendo que en el primer tiempo sufrió bastante en la defensa, pero iba a llegar el gol de Valverde en el minuto 38, que ya lo vamos a estar viendo. Y a partir de ahí arrancó otro partido totalmente diferente. Igual, de todas maneras, como bien hablamos, la defensa estuvo sólida el día de hoy. Acá estamos viendo travesaño, o sea, hizo una pared con el arco, básicamente. ¿Vieron el video de Ronaldinho? Travesaño, no, perdón, palo.
Hizo una pared con el arco. No sé si vieron el video de Ronaldinho que la para de pecho, le pega de volea al travesaño y la vuelve a agarrar. Bueno, en este caso Fede dijo, a ver, ¿con quién puedo hacer una pared? Con el palo, listo, no se diga más. Palo y cabezazo. Tremendo el gol de Fede, lo que es tener el olfato, el instinto goleador. Ahora, ¿por qué llegó al área y por qué pisó el área? Porque hoy jugó de enganche. Hoy Marcelo Broly lo soltó más, lo dejó jugar de enganche, le dijo, mira Fede, hacé lo que haces en el Real Madrid. Estar suelto, jugar con los delanteros, jugar con los extremos, hacé lo que quieras. Y eso, al fin y al cabo, el jugador creo que lo toma y me parece que es la mejor versión de Fede Valverde en lo que va de la selección uruguaya. O sea, no en cuanto a partido, porque partidos debe haber tenido muchos mejores. De hecho, en el Mundial no estuvo mal. Pero la realidad es que vimos la mejor versión suelta de Fede Valverde. Acá estamos viendo un penal que después fue a revisión, que no lo terminó cobrando. Está más que bien que no lo haya cobrado, la verdad. Iba a cobrar cualquier cosa el árbitro. Mira, ni lo tocó, ni lo toca. Así que me parece bien que no lo haya cobrado. Y vamos a seguir con la formación. Vecino jugó de doble 5 con Ugarte. Vecino jugó bien el día de hoy. Así que Vecino se merece tener la posibilidad de ser el 5 titular de esta selección junto a Bentancur. Y después Valverde más suelto. Creo yo que ese es el mediocampo que yo armaría por lo menos. Después veremos cómo lo va a armar Broly, si es que le toca a Broly la próxima doble fecha de eliminatorias, o en caso de que venga un técnico nuevo, veremos cómo lo arma. Pero la verdad es que yo lo vuelvo a repetir, Broly a mí me sorprendió bastante el día de hoy. Veremos qué va a pasar en el segundo amistoso. Acá estamos viendo el gol en el minuto 75. Fíjense que es un contragolpe, casi queda mal parado Uruguay. Así que no hay mucho para analizar de esta jugada. Más que nada los relevos, y el que baja a defender en ese caso era Vecino, no llegó a cubrir por la banda izquierda. Ya lo hemos dicho varias veces, Olivera a nosotros no nos gusta mucho, pero bueno, eso no quiere decir que no tenga que estar, puede estar tranquilamente, pero bueno, Olivera el día de hoy se come la jugada por esa banda. Y después Uruguay tuvo esta en el último minuto, últimos 5 minutos, miren lo que tuvo ahí, pegó en el palo, increíble. Los cambios se hicieron bien, o sea, entraron bien los cambios también, hay que decirlo. Torres entró bien, ¿qué más? Jonathan Rodríguez entró bien, Felipe Carballo entró bien, o sea, para mí hay buenos jugadores, hay buena materia prima, como siempre decimos. Uruguay tiene buen nivel, le está faltando el técnico, el ensamble de todo eso. Así que, como les dije, me dejan en los comentarios su opinión con respecto al técnico, quién creen que tiene que ser el técnico, y también déjenme su análisis del equipo, cómo lo vieron hoy a la selección uruguaya. Si creen que está bien la formación que puso hoy en cancha, que fue un 4-2-3-1, con los dos extremos subidos al ataque. El día de hoy, por ejemplo, en el ataque no estuvo tan metido Gómez, pero bueno, tengan en cuenta que en esa posición va a estar Darwin, y también puede estar Luisito Suárez tranquilamente. Nada, son cosas que vamos a ir viendo al pasar de las eliminatorias, mejor dicho, de los amistosos, llegando a las eliminatorias que van a ser en septiembre. Va a tener un camino largo el técnico uruguayo que le toque. Ojalá se quede Broly, lo vuelvo a repetir, porque para mí es el técnico indicado, pero el que venga va a ser bienvenido, y por supuesto acá en Suda lo vamos a recibir de la mejor manera posible y vamos a analizar su proyecto. Pero a Broly lo conocemos de los sudamericanos sub-20, lo venimos conociendo ya hace bastante tiempo, y la selección uruguaya en la sub-20 viene siendo potencia. Así que creo yo que algo hizo el técnico uruguayo como para generar esto de, primero, están en la selección mayor siendo el interinato, pero bueno, estando ahí, al fin y al cabo estar ahí es un mérito, y también lo que viene logrando con la selección sub-20. Dicho esto, gracias por estar ahí detrás de la pantalla, los quiero mucho, les mando un abrazo grande, y como nos veremos en el siguiente video, que va a ser en un ratito nada más, así que quédate. Chao.